Hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. Testimonios de una guerra cuyos recuerdos permanecen vivos en la memoria de la gente de nuestro sur y en el corazón de tantos héroes que mantienen viva la memoria de tamaño sacrificio. Salgo afuera y veo que se baja la bandera argentina y se sube la inglesa. Justo en ese momento yo salí afuera. Y sí, un nudo en la garganta, un dolor, bronca. Bronca porque todos los que estábamos ahí estábamos dispuestos a morir ya. Yo jamás pensé que iba a volver, ya ni me interesaba y lo había descartado. Heridas que no cierran y el reclamo sobre una usurpación que aún persiste en pleno siglo XXI. Aunque sectores de la sociedad intenten ocultar en las sombras aquella guerra de hace 40 años, continúan los planteos en los foros internacionales frente a un reino que mantiene una colonia a más de 12.000 kilómetros de su territorio. Y solo restan resolver 16 cuestiones coloniales, 10 de las cuales son originadas por el dominio en territorios usurpados por parte del Reino Unido. Y yo vengo a hablar aquí precisamente de la cuestión Malvinas. El contrapuesto argumento de algunos sectores internos, a quienes poco les importa el sacrificio de quienes lucharon y la histórica posición de una nación que se resiste a la desmalvinización. Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la Patagonia. Las Islas Malvinas se las podemos haber dado. A 40 años de aquella guerra, proponemos una mirada íntima, local, vívida, de un intento de recuperación de nuestro suelo, que más allá de la locura que nos llevó a un conflicto armado, es parte de una historia que nos pertenece y nos lleva cada 2 de abril a revivir pasiones y sentimientos que afloran como recuerdos de guerra. Orel Acosta, veterano de guerra y presidente del Centro de Veteranos de Guerra Isla Soledad de Puerto Santa Cruz. A 40 años de aquella epopeya de un montón de jóvenes, ¿qué recuerdos te vienen a la mente? ¿Dónde estabas destacado? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Me podrías resumir eso? Mirá, después de 40 años hay muchos sentimientos encontrados, porque ya tenemos cierta edad, y bueno, los recuerdos se te agolpan y es como que estamos más sensibles. Pero brevemente yo te diré que en el 82 era soldado clase 62, estaba en el Regimiento de Infantería 3, en Tablada, Buenos Aires, y bueno, nos despertaron con esta grata noticia que habíamos recuperado nuestras islas. Y a partir de ahí, ¿cómo fue tu despliegue? Ahí se empezó a reincorporar compañeros que ya hacían más de 6 meses que estaban de baja, empezaron a volver y bueno, ahí vimos que no sabíamos ciertamente dónde íbamos a ir, pero sí vimos que iba en serio, ¿no? Que se empezaron a organizar cosas que no se habían organizado nunca. Y bueno, el 7 de abril nos dieron la noticia de que nuestro destino iban a ser las islas. Así que bueno, calculada vos con 19 años, era todo algarabía, era todo por la misma juventud, ¿no? Y del reencuentro con los compañeros que se habían ido hace tanto tiempo, realmente era como, lo tomábamos como un mundial, ¿viste? Justamente ese año era el mundial, pero era algo así, la fuerza de la juventud, le digo yo, ¿viste? Y un total desconocimiento de lo que era una guerra. No, sí, totalmente. Teníamos el entrenamiento básico, teníamos el manejo de las armas, los servicios que siempre hicimos, los ejercicios, pero nada
yo siempre digo, recalco en las charlas que damos, nunca, nada te prepara a la guerra y nada te prepara para el después de la guerra, que es lo que yo hoy digo que es peor que estar en una guerra. En una guerra vos tenés las armas, digamos, como para defenderte, atacar o, bueno, en todo caso morir, pero cuando volvés no tenés armas suficientes como para luchar contra eso. ¿Cómo fue la llegada a Malvinas? ¿Dónde estuviste destinado? ¿Cuánto tiempo? La llegada a Malvinas, nosotros calculá que veníamos de Buenos Aires, veníamos, hacía calor en Buenos Aires, así que lo primero que fue enfrentarnos a la realidad fue cuando bajamos del avión acá en Río Gallego. Cuando bajamos en Río Gallego, ahí ya era otro el clima, así que fue a abrigarse con lo que teníamos, mate cocido nos dieron, esperaron que se hiciera de noche y nos pasaron a las islas. Nosotros llegamos el 9, yo en lo personal llegué el 9 de abril porque mi unidad fue antes, un día antes. Yo llegué el 9 de abril y bueno, ahí adaptarse rápidamente a lo desconocido, ¿no? A lo nuevo también, ¿no? Que era todo nuevo, el frío, el viento. Esa fue mi primera, mi primer enfrentamiento a la realidad. Y bueno, hubo un tiempo hasta que empezaron los combates. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo y cómo fue, digamos, ya ver al enemigo de intentar tomar ese territorio, ¿no? Y ustedes defendiéndolo? Una vez que llegamos, fue ponernos en situación y, por supuesto, yo calculé que yo era soldado, así que era cumplir órdenes y decir, ir de un lugar al otro hasta que nos dieron las posiciones originales que teníamos, o sea, las posiciones que teníamos que mantener y empezar a hacer las defensas, ¿no? El famoso Pozo de Zorro, adaptar primero los primeros días dormíamos en carpa, pero después hacer la posición en la que íbamos a tener que soportar los ataques, bombardeo que después tuvimos. Fue planificar, ¿no? Con tiempo, hacer las posiciones, bueno, pero después tenías el clima, el terreno, que el agua brotaba, que todo el mundo cuenta, de verdad, el agua salía, hacía medio metro y salía agua. ¿A dónde te tocó estar destinado ahí en Malvinas? Yo estuve en Bahía Laurita, Puerto Argentino, es uno de los caminos que sale hasta una de las bahías. Bueno, en esa zona estuvimos, al pie del Zapper Hill para abajo, y bueno, después uno de los límites de nuestra compañía, después empezaba el Batallón de Infantería Marina 5 y más allá, que fueron los que más enfrentamientos directos tuvieron, ¿no? Nosotros sufrimos mucho bombardeo, navales y aéreo. ¿Cuál era el objetivo a cuidar en ese momento para ustedes? Lo nuestro era cuidar el camino y la bahía, que era un posible zona de desembarco, ¿no? Por las playas que tenían y todo eso. Entonces era un punto estratégico, digamos. Era hacer avanzada de combate son calcularle que nosotros estaríamos de la bahía, de la costa, estaríamos a unos 800 metros y poníamos avanzada de combate a 100 metros de la costa, cuestión de que dieran la alerta temprana de un posible desembarco, ¿no? Y eso se hacía toda la noche, llueva, pase lo que pase, había que ir en pareja cada hora, estar ahí 2 horas y, bueno, proteger esa zona. ¿Cómo era el sentimiento del grupo en ese momento? Porque mucho se habla de Malvinas, mucho se analizó sobre el hambre, el frío, todo lo que pasaron los soldados que fueron a defenderla. Y no conocemos mucho de qué pasó en el medio, de cómo lo vivieron ustedes, de cómo fue ese transcurso de guerra hasta que terminó, ¿no? Sí, yo siempre digo que yo respeto
como es, lo que cada veterano de guerra contaba, porque podíamos estar separados 10 metros, pero tuvimos experiencias distintas. Nosotros era adaptarnos. Yo siempre también le pongo el eje en que éramos soldados viejos, ¿viste? Nosotros, por ejemplo, en nuestra sección llevamos 2 soldados de la 63, que era la clase nueva, que no completamos, ¿no? Entonces completaron con 2 soldados de la 63. Y fue enseñarle y guiarlos para que, teóricamente, los otros soldados viejos no cometieran errores. Pero realmente ahí se ve la inventiva del ser humano, ¿no? De tratar de sobrevivir, de vivir y de adaptarse al medio y a los medios, ¿no? Vos calculás que yo siempre lo pongo de ejemplo y tengo fotos. Yo me fui en ese momento 83 kilos y volví con 60, ¿sí? Y ojo, que no me faltó comida porque de donde sea traíamos comida, ya sea de animales que caían en los campos minados, que los mismos kelper los largaban justamente para que detonaran las minas, que las teníamos adelante nuestro. Y fue una adaptación total. Y yo siempre digo que esto es como, a los chicos cuando les cuento, es como, le pongo como en el ejemplo del barrio, de que te das cuenta el que más calle tiene al que menos calle tiene, y que el que más calle tiene hay veces que empuja a los otros que ve que son quedados para llevar a un punto. Bueno, en este caso, los de mi grupo siempre dicen lo mismo, que así en criollo yo era el más HDP, porque decían que no tenía sentimiento, pero en realidad, como yo le digo, hoy en día nos juntamos y yo le digo, yo veía en ese momento que era el que le tenía que dar manija, pero cuando yo estaba solo me quebraba, pero mientras yo estaba solo, pero cuando estaba con ellos, era que no le importaba nada, que no le interesaba nada. ¿Pero para qué? Para que no estemos 12 tipos rasgándonos la vestidura y diciendo, no, vamos a morir, va a pasar esto, va a pasar... No. Démosle para adelante, hermano. Démosle para adelante, que entre todos salimos. ¿Cómo fue el final? Porque me imagino que es doloroso, ¿no? Después del despliegue, después del sentimiento que uno tiene de recuperar un territorio, de ir a defenderlo y tener que retirarse después. Mirá, lo que más no bronca, sino como un sentimiento ni de resignación, porque hoy pasaron 40 años y yo no estoy resignado, pero esa sensación, viste, de despojo, de decir, no, qué sé yo, me quiero quedar acá, no puede ser que está pasando esto. Es sentimiento de decir qué pasó, viste, creo que lo peor cuando caes prisionero es el tener que entregar tu arma, ¿entendés? Que era parte de todo tuyo. Entonces, el entregarla, que el otro tipo te agarre tu arma, es como decir, no sé, un parte de tu alma, ¿viste? Algo muy fuerte. Y no te resignás, ¿viste? Yo creo que pasaron varios meses hasta que, 6, 7 meses hasta que como que lo logré en parte digerir, ¿no? Pero es un sentimiento muy fuerte. Yo creo que todo veterano le debe pasar lo mismo. Al entregar el arma es como que, no sé, como que te arrodillás, ¿viste? Y no querés arrodillarte. ¿Cómo fue finalmente la vuelta? Porque, bueno, ustedes fueron prisioneros, cayeron prisioneros, algunos los trasladaron a distintos lugares, ¿no? Algunos fueron a Inglaterra, otros volvieron acá, otros pudieron venir. Nosotros nos embarcaron, estuvimos prisioneros, nos embarcaron en el Canberra el 15 de junio,
Y ahí estuvimos hasta el 19 de junio que nos desembarcan en Puerto Madryn. El 19 de junio, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, que hay muchas fotos de la gente que nos llevaba, hay fotos en los camiones cuando volvíamos que nos llevaban pan, todo eso. Bueno, Madryn lo tiene como fecha histórica, ¿no? Volvimos a Puerto Madryn, nos embarcaron, nos dejaron ahí en el puerto, y de ahí nos llevaron en avión hasta Palomar. En Palomar, a la Escuela de Suboficiales, Sargento Cabral, estuvimos ahí 2 días, 22, sí, el 22, el 23, volvimos a nuestra unidad, ¿no? Donde estaban nuestros familiares esperándonos. Y a partir de ahí, bueno, como yo digo, a la otra guerra, ¿no? Sí, ¿cómo es eso? Porque, bueno, arrancamos esta charla y vos me decías, es más duro todavía el después. ¿Qué pasó en ese después? En el después te das cuenta que la gente que vivió la guerra era tu familia directa, ¿viste? Ahí, ¿no? Es el núcleo, los vecinos, los que te conocían. Por ahí la guerra esa de la desidia, del olvido, es la peor, ¿no? A un soldado. Que en realidad, en muchas charlas de veteranos de guerra, he recorrido muchos centros de veteranos de guerra en el país y todos llegamos a la misma conclusión, que en realidad lo que nosotros queríamos era el recibimiento de nuestro pueblo, ¿me entendés? Nada más eso, que nos reciban, ¿me entendés? Que eso era lo que nos iba a colmar el alma. Y bueno, después, por circunstancias de la vida, en el año 84 me vine acá a Puerto Santa Cruz y sinceramente es otra cosa. Estos pueblos patagónicos, de Comodoro para abajo, vivieron la guerra y este es mi lugar, ¿me entendés? Este es mi lugar. Y no hace falta que el vecino me diga héroe ni nada de eso, pero simplemente que charlas con personas de cierta edad o que tenían 9, 10 años que iban a los colegios, entonces vos decís, esta gente vivió la guerra, ¿me entendés? Con los simulacros, con todo lo que vos quieras, ¿me entendés? Ayudando a los soldados que estaban acá. Entonces, digamos, cuando me vine acá fue iniciar mi terapia, ¿no? Mi sanación. Y bueno, me decían que hay una historia tuya y de muchos de tus compañeros que intentaron volver al ejército y volver a los lugares donde estuvieron destinados. Eso te lo habrá comentado él. Sí, mirá, yo, primero vamos, dicen que mucho tiene que ver el signo, ¿no? Pero calculá que yo soy escorpiano. Yo volví a la vida civil, a lo que trabajaba, y me di cuenta que no era yo sabía en qué iba a terminar. Entonces agarro, digo, no, esto no es para mí. Entré a buscar algo que fuera referente a lo que había hecho hasta ese momento, ¿no? Y en el 83 entré a la Cabral y egresé en noviembre del 83 y de ahí pedí destino, como había estado yo en infantería, entonces pedí Rospentec, donde está el 35 de Infantería. Y por circunstancia de la vida, designación del destino, me toca acá, Puerto Santa Cruz. 2 de enero del 84 llego a Puerto Santa Cruz. Y bueno, acá formé mi familia, conocí gente como, bueno, tuve el Tropa Carrizo ahí, que está. Y realmente yo siempre digo, me salvó la vida. No solamente la fuerza, en este caso en el ejército que estuve hasta 2009, que te mantiene en ciertos encasillamientos, ¿viste? Y después la gente común acá del pueblo, de charlar y escuchar, ¿no? De los viejos, que he hablado con muchos viejos acá que hoy ya no están, y que las cosas que hacían, que pasaron en esos años, ¿no?
Podríamos decir que lo que faltó fue esa contención a los excombatientes después de terminar la guerra. Sí, totalmente. Si uno después empieza a hacer paralelismo, te das cuenta que las grandes potencias tampoco están en condiciones de darle esa contención al veterano de guerra, está comprobado. Pero bueno, en nuestro caso, que no teníamos experiencia ni nada de guerra, se hizo varios intentos, pero en definitiva, como le digo en las charlas, en los colegios o en mano a mano con personas que quieren escuchar un poco de Malvinas y que quieren entender la forma de ser del veterano de guerra, siempre les agradezco el que escuchen porque esa es nuestra terapia, ¿entendés? A mí me costó mucho hablar de Malvinas, mucho. Yo calculo que 98, 99, creo que recién empecé a hablar. Es como que una autodefensa que uno mantenía escondido para que no le hiciera daño, ¿no? Y después de empezar a contar, empezó a salir todo y bueno, hoy con lágrimas en los ojos puedo charlar, hablar y contar todo lo vivido, ¿no? Y tratando de que le sirva a los chicos para el día de mañana, porque nosotros tenemos que dejar un legado. El legado de Malvinas es ¿viste? Dejar la experiencia nuestra y que ellos valoren todo lo que se hizo y todo lo que los pueblos patagónicos hicieron, ¿no? En esa guerra. Hicieron mucho. Hoy no se ve, pero el día de mañana se va a ver valorar todo lo que hicieron. El vecino común, ¿no? Bueno, Aurel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el servicio y muchísimas gracias por esta nota. No, por favor, mil gracias y bueno, fuerte abrazo y cuando quieran.